Delcy Rodríguez se alebresta y comienza a mostrar otra vez sus verdaderos colores, su ADN criminal. Vuelven los supuestos planes de golpe de Estado, las conspiraciones. Y te lo digo de una, Delcy, la que no termina de entender eres tú. Y ojalá más temprano que tarde el jefe, Donald Trump, te mande a pasear. Surrealista las declaraciones de la pirata del Caribe, por decirlo menos. Ya se las comparto. Hablaremos del dictador obrero, pero no del frío que debe estar pasando en Nueva York estos días, que está afectado por una tormenta de nieve, sino por los activos del entorno de Maduro que han sido bloqueados en Suiza, 887 millones de dólares. También, en el directo de anoche hablamos sobre algo importante, y Gonzalo Imiop de Foro Penal lo explica en un hilo de X. Hay tribunales antiterrorismo del régimen que se niegan a recibir solicitudes de aplicación de la escuálida ley de amnistía, como lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La ONG, Sin Mordaza, también nos trae un informe demoledor. Y además, durante el directo de ayer, en redes sociales, muchos se impresionaron con lo bizarro, por usar ese anglicismo, del caso de los cadetes que metieron presos por jugar Call of Duty. Te explicamos hoy qué fue lo que pasó. Así que quédate, porque este no es solo el resumen de noticias de siempre, es, como es habitual en este espacio, el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas, y de todo esto y más hablamos el día de hoy, martes 24 de febrero de 2026. Augusto Navarro en su espacio que se llama Político. Comenzamos. Se acaba el idilio con la dictadora interina, o simplemente hemos visto, la noche de ayer, un pequeño desliz de esos que habitualmente se le permiten para que ella siga desmontando, usted sabe, a la tiranía, si es que lo está haciendo. Dentro de poco, señores, se harán 2 meses de la captura del dictador, o sea, entraremos en la recta final del primer lapso que decía el secretario de Estado Marco Rubio, 3, 6 y 9 meses. Y yo no sé usted, pero creo que la alumna no está haciendo méritos suficientes como para aprobar la asignatura. Cada vez con más frecuencia, esta tipa saca a pasear el tonito prepotente de quien se cree heredera por dinastía de la corona de Venezuela, la misma que hoy debe morderse la lengua cuando habla de paz, pero que ayer se reía diciendo que la llegada de Chávez era la venganza de ellos, ¿se acuerda? Que nadie se deje engañar por los cantos de sirena. Mientras el chavismo forme parte de la vida política del país, ese periodo delincuencial de un cuarto de siglo seguirá repitiéndose. Y el objetivo no puede ser otro que la desarticulación por completo de esa estructura criminal denominada PSV, porque en el marco de algunas liberaciones, Delcy ha tenido tiempo para sacar a relucir sus verdaderos colores, por no hablar, por supuesto, del disociado de Diosdado Cabello, que anda en su propia campaña electoral también. Ojo con eso. Esto decía. Con posturas genuinas de saludo a la ley de amnistía, de saludo al proceso de convivencia democrática, pero también, y lo agradezco, y le digo, las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio. Claro, todos confiamos en Delcy y en su sanación del odio para regresar al país. Muy genuino todo, ¿verdad? Así como algo que les voy a contar en pocos minutos y ya me va a entender. Pero es que ahora viene un fragmento, otro pequeño fragmento, que nos muestra un clásico del chavismo. A que usted se esperaba que sucediera esto en cualquier momento. Comienzan las conspiraciones. Y yo estoy viendo que hay sectores dando lectura incorrecta de la ley de amnistía y del proceso de convivencia. Ya tienen planes. Y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa quiénes, desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa, pretenden descarrilar este proceso. Pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela. Y que sea el pueblo venezolano quien juzgue, que sea el pueblo venezolano quien diga lo que tenemos que hacer. Porque ya basta. Y ahí sí yo digo, no repetición. Y ahí sí yo llamo a una justicia genuina y verdadera. Porque ya basta. Ya basta. Chávez aplicó esta creo que al menos 32 veces.
Maduro, bueno, Maduro tenía un intento de magnicidio semanal durante años. Y ahora tenemos el primero de la Pirata del Caribe. Qué predecibles son, ¿verdad? Pero ahí viene algo más. El 3 de enero perdió Venezuela. El 3 de enero perdimos todos los venezolanos y perdimos todas las venezolanas. Todos perdimos. No hubo ganador en este país. Este proceso que estamos construyendo todos y todas, hay que cuidarlo. Y por eso yo les agradezco que se incorporen y que estemos sumados. Y yo sé, señora Zoraida, yo sé lo difícil. A mí me ha tocado cara a cara, se los tengo que decir, sentarme con los verdugos de mi padre. Y lo he hecho por Venezuela. Y me ha tocado sentarme con verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero. Y lo he hecho por Venezuela. Y lo estamos haciendo por Venezuela. Lo estamos haciendo por el pueblo venezolano. ¿Sabes qué no mencionaste, Delcy? No mencionaste que no te sentaste con las víctimas del malandro de tu padre. No te sentaste con las víctimas del malandro de tu hermano, ni te has sentado con tus víctimas, malandra. Y es que el 3 de enero no perdió Venezuela, como decías tú, perdieron los delincuentes, perdieron los narcotraficantes, perdió el crimen transnacional del cual tú formas parte, Delcy Rodríguez. El 3 de enero, los héroes y las heroínas portaban la bandera de las barras y las estrellas y no tenían acento cubano ni gritaban socialismo o muerte. El discurso, por supuesto, siguió. Eso fue un breve fragmento, no les voy a poner más de eso. Y cada vez era más recalcitrante, cada vez más vomitivo, cada vez peor, cada vez más disociado de la realidad. Y es que, como dijo Guanipa ayer, hay que aceptar la realidad en que se vive para poder avanzar. Y mientras ellos no acepten que la inmensa mayoría del país los detesta, por decir algo suave, seguirá el tejido social completamente roto, con unos pocos jugando a ser mayoría y la mayoría pidiéndole clemencia a unos pocos. Pero no todo es malo. En una entrevista con Idaña Chirinos, Hugo Hacha nos viene a recordar algo sumamente importante que no podemos olvidar. Delcy Rodríguez, la Pirata del Caribe, y su hermanito maquiavélico no van a tener un exilio dorado, no a la larga. No se irán de rositas y no se saldrán con la suya. Importante esto. Yo creo que los dos casos consolidados que fueron parte del Unsealed Indictment que se le leyó al señor Nicolás Maduro Moros y a su señora esposa Cilia Flores son la punta de un iceberg. Porque mire usted, y usted lo ha dicho también, y creo que eso habla de una manera realmente ponderable de su minuciosidad. La propia Delcy Rodríguez es objeto de investigación en Estados Unidos. Eso usted no lo digo yo. Hay una investigación del 2022 que la declara persona de extremo interés para una causa investigada por la Agencia Antinarcóticos. Hay una serie de procesos y procedimientos, más de una docena, si la memoria no me engaña, a donde está mencionada tanto ella como su hermano. Y me parece que el conglomerado, en esto también quiero apoyarme en las palabras del congresista Carlos Jiménez, no obtendrán impunidad por su rol en la estabilización. Si acaso, una leniencia de corte a través de una cooperación efectiva que creo que es lo que intentan por el momento construir, siempre con esa vista, con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día. Y es que la indeseable cabeza del régimen venezolano, al día de hoy, está en una gran encrucijada. Por un lado, responder la presión creciente de la administración de Trump tras la captura de Maduro, y por el otro, atender al interior de Venezuela o de las exigencias de la línea más dura del chavismo y del madurismo. Y aunque entendemos que hay cosas que tiene que decir para preservar lo poco o lo nada que es el chavismo al día de hoy, tengo la impresión de que en cualquier momento Delcy se va a pasar de frenada y eso le va a traer consecuencias. Sin embargo, como dijo en estos días Roberto Denis de la plataforma Armando Info, yo no subestimaría la capacidad del régimen para alargar lo más que pueda la vida en el poder, porque mientras más se postergue el tiempo, es una oportunidad más para los Rodríguez de seguir jugando este doble juego. Pero hablemos ahora del ADN chavista, la corrupción y el saqueo, porque Suiza bloquea activos venezolanos por un valor de 687 millones de francos, o sea,
$887 millones. Un tercio de este dinero fueron congelados desde la captura de Nicolás Maduro ese glorioso 3 de enero. Así lo informó la Agencia Nacional ATS, citando datos del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Pues bien, entremos en materia. De este dinero, 2/3 estaban congelados antes de la detención de Maduro en el marco de algunos procedimientos penales en Suiza. Pero tras la captura de Maduro, se han bloqueado otros 239 millones de francos adicionales, o sea, el equivalente a $308 millones, que se desaparecen de los satélites del presidente obrero. Ya usted sabe, de este pobre muchacho, de este pobre señor. No somos de familias adineradas, no tenemos recursos económicos. Somos hijos de un obrero, de trabajadores, de gente de clase media, profesionales, que se levantaban todos los días a trabajar. Mis abuelos, un economista de la Universidad Central, graduado con honores. Y de ahí viene mi papá y mis tías. Y mi abuela, una ama de casa, también trabajadora. Y de ahí levantaron esta familia. ¿Quién fue mi papá? ¿Quién es mi papá? Mi papá es un obrero más, que trabajó en el metro de Caracas, que se siente trabajador del metro de Caracas. Y es que el 5 de enero las autoridades suizas ordenaron la congelación de los activos de Nicolás Maduro y de sus asociados en el país, aunque los congelados con anterioridad también le pertenecían al entorno del tirano chavista, aclaró el propio organismo, el ATS. El bloqueo, a principios de año, se ordenó como una especie de medida de precaución ante la más que evidente volátil situación de Venezuela creada tras el arresto del dictador. Y es que según las autoridades suizas, ningún miembro del gobierno actual de Venezuela, o sea, del régimen, está afectado por esta congelación de activos. De esos activos, solamente es responsable Maduro y uno que ya no está dentro del régimen. Y es que si se demuestra que los activos fueron adquiridos de forma ilícita, y ya me dirán ustedes en qué cabeza cabe que un sueldo de un presidente del país que sea te dé para amasar semejante fortuna, Suiza planea restituirlos en beneficio de la población venezolana, según aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país europeo. La ley federal de Suiza contempla la congelación de activos extranjeros que son políticamente expuestos, o sea, cuando hay razones para asumir que fueron adquiridos mediante la corrupción, una gestión delictiva u otros delitos graves. O sea, Maduro te tiene las tres. Y es que además, Maduro no solo tiene ese problema, es que también enfrenta problemas con su defensa, porque no tiene mucha liquidez que digamos. No es que no tenga dinero, porque dinero tiene, es que no tiene liquidez. Sería de pardillos pensar que Maduro no tiene un centavo al día de hoy, sino que tiene dificultad para justificar la procedencia limpia del dinero del que le sobra, pero que no es legal. Y es que estábamos hablando de retainers, de fees, de comisiones o de pagos de al menos $200 millones por cabeza para poder defender lo indefendible a estos dos. Y no es que esa cifra sea fácil de limpiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero ahora, seguimos con el demoledor informe de la ONG Sin Mordaza. Porque el exilio, que para millones de venezolanos supuso la promesa de una distancia física frente al poder dictatorial, no significó el fin de la persecución estatal, sino una especie de mutación. Y es que lo que comenzó como una huida para preservar la libertad personal y la integridad física, terminó lejos de las fronteras del país, convirtiéndose, según el informe de la expansión del aparato regresivo venezolano 2024-2025 de la ONG Sin Mordaza, en una nueva etapa de control, de vigilancia y de estigmatización más allá de nuestras fronteras. El documento analiza la represión transnacional que ejerció el régimen venezolano en contra de personas que ya, estando fuera del territorio de Venezuela, continúan participando en protestas, en denuncias públicas o en acciones políticas, y plantea una tesis de fondo. La frontera dejó de ser un límite operativo para el aparato coercitivo del Estado, para los terroristas de Estado del chavismo. Escuche bien, el estudio examina 326 casos verificados en fuentes abiertas.
La cifra, además, advierte la organización que debe leerse como una aproximación mínima suficientemente grande como para demostrar la existencia y la sistematicidad de este fenómeno, pero que a su vez esa cifra es insuficiente para dimensionar el alcance real de lo que hacía el chavismo. La dificultad para acceder a información verificable, el temor de las víctimas a denunciar y el carácter opaco de muchos procedimientos sugieren que la magnitud es bastante mayor. Y esa advertencia no es retórica, es en sí misma una señal de ese efecto inhibidor que produce una forma nueva de persecución que estrenó el chavismo hace algunos años ya. Este informe insiste en que la represión transnacional no fue un fenómeno improvisado, ni mucho menos algo aislado. Funcionaba de manera sistemática y organizada, como prolongación de estos patrones represivos ya consolidados dentro de Venezuela, pero que ahora, o que en ese momento, o que a partir de algún momento específico, adaptaron a contextos extraterritoriales. La lógica es reconocible: identificar, estigmatizar, aislar, judicializar y, cuando era posible, castigar y hasta algo peor, como hicieron con el teniente Ronald Ojeda. Lo novedoso no es el accionar del régimen, sino el escenario. Es que la diáspora durante años fue percibida como una especie de espacio de recomposición política, un lugar donde no iban a ser perseguidos los venezolanos por su forma de pensar, un espacio de ejercicio de libertad de expresión, y que aparece ahora como un territorio también atravesado por la sombra del Estado todopoderoso, y entiéndase bien. Los hallazgos muestran que esta persecución adopta múltiples modalidades que suelen actuar de manera combinada. Se documenta el uso de instrumentos discursivos, estamos acostumbrados a eso, administrativos, judiciales, migratorios, digitales y, en algunos casos, mecanismos abiertamente coercitivos. La modalidad más extendida es la estigmatización y la propaganda extraterritorial, que concentra en este estudio 176 casos, el equivalente al 53%, 54% del total, narrativas oficiales y plataformas comunicacionales que buscaban desacreditar, intimidar y aislar públicamente a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y figuras políticas que actuaban desde el exterior, proyectando sobre ellos etiquetas de traición, conspiración y toda esa verborrea que trasciende el debate político y que buscaba simplemente deslegitimar la voz de todas estas personas ante las comunidades de acogida e interlocutores internacionales, al punto de ser excluidos al día de hoy de la escuálida, la ley de amnistía. A esta dimensión simbólica se suma la represión consular y administrativa documentada en este total de casos de estudio en 112. Trámites de documentos, registros y servicios consulares que deberían estar garantizados por derecho básico de identidad y de movilidad se convirtieron, como usted sabrá, en herramientas de control y de exclusión. Y es que, sin ir muy lejos, personas como este servidor a las que le han anulado el pasaporte porque les dio la gana y punto. La negación o la dilación de la emisión de pasaportes o de certificaciones o de renovaciones no solo afecta la vida cotidiana del exiliado, sino que puede comprometer incluso, en muchísimos casos, su estatus migratorio, su estabilidad laboral y su seguridad jurídica en los países que han tenido la acogida de estas personas. La burocracia, en ese contexto, deja de ser un simple obstáculo administrativo para transformarse en un mecanismo de presión política absoluta, de chantaje, de manipulación. El uso del sistema judicial también cruza las fronteras. La investigación revela que en 23 casos se activaron mecanismos de represión penal extraterritorial, generando investigaciones, solicitudes o procedimientos penales contra venezolanos que ya no estaban en el país. Y aunque es menos frecuente en número, estas actuaciones poseen un peso simbólico y muy práctico considerable. La amenaza de procesos judiciales con alcance internacional introdujo un elemento de incertidumbre que puede, por supuesto, restringir la movilidad, afectar la reputación de muchas personas y disuadir a estas personas de la participación política. Y a ello se suman episodios de presencia física extraterritorial de agentes o funcionarios, represalias contra familiares que permanecieron en Venezuela, coerción migratoria en países de acogida y el abuso de mecanismos policiales internacionales, los benditos o las benditas alertas rojas de Interpol. En uno de los apartados más sensibles, este informe aborda la represión digital transnacional.
Aunque solo se documentan 3 casos específicos, la organización advierte que no se trata de episodios aislados, sino de operaciones muy complejas que incluyen redes de coordinación de cuentas, de campañas de estigmatización, de suplantación de identidad y de difusión masiva de contenidos. Israel, perdón. El potencial de daño acumulativo de todo esto es muy alto. La exposición constante, la desinformación, el acoso digital, todo esto puede erosionar la credibilidad profesional, afectar vínculos personales y generar un entorno de vigilancia que permanentemente se infiltra en la vida privada del disidente. El principal efecto de esto es, por supuesto, el silencio. La censura y la autocensura emergen entonces como respuestas defensivas ante el temor de represalias que pueden adoptar múltiples formas. Consecuencias migratorias, afectaciones a familiares dentro de Venezuela, miedo a hablar por esto, riesgos para la seguridad personal y un sinfín de cosas. Y al no hacerse, por supuesto, denuncias públicas, disminuye la posibilidad de que la información sea verificable, incluso fuera del territorio venezolano, lo que a su vez dificulta la reacción de instancias internacionales, porque la represión, entonces, no solo castiga, sino que también borra rastros. Pero atentos, la dimensión penal extraterritorial, que adquiere relevancia tras la ley o la implementación de la Ley Orgánica Simón Bolívar, la recuerda, empleada como base para iniciar procesos de privación de nacionalidad y anulación de documentos de identidad a activistas políticos en el exterior, con frecuencia afectan a las personas que no recibieron ni siquiera notificación o no tuvieron oportunidad de ejercer un derecho a la defensa. Y no se difundió información pública verificable sobre el curso de estos expedientes, lo que refuerza además entonces el carácter instrumental y sancionador de estas actuaciones. Ojo a esto. De los 23 casos documentados en este ámbito de la ley Simón Bolívar, en 21 casos la iniciativa partió de la basofia de Luis Alejandro Ratti. Este señor, expresidente del Frente Hugo Chávez, exmilitante del movimiento del socialismo y candidato presidencial, quien presentó un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitando la aplicación de la Ley Orgánica Simón Bolívar. Pero, en otro expediente, la solicitud fue impulsada por la Vicepresidencia de la República, encabezada por Delcy Rodríguez, ¿saben? La que anoche se estaba dando golpes de pecho por la reconciliación, pidiendo la eliminación de documentos de identidad para venezolanos y la apertura del proceso de privación de nacionalidad. Y como no podía faltar, el alumno aventajado del diablo, en un caso adicional, o sea, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, promovió una medida de similar naturaleza. Sí, Diosdado Cabello. La mayoría de los afectados residen en Estados Unidos. 17 de los 23 casos, o sea, el 75% prácticamente, residen en Estados Unidos, mientras que los 6 casos restantes se encuentran todos en España, lo que sugiere que hay una focalización específica en países considerados escenario estratégico diplomático. Y es que el empleo de mecanismos policiales internacionales constituye la otra arista. Según el informe, el Estado venezolano recurrió de forma directa o indirecta a canales de cooperación policial con el objetivo de perseguir políticamente a personas que estuvieran fuera de las fronteras de Venezuela, bajo el pretexto de colaboración penal. Aunque en varios casos no existen datos verificables sobre una emisión formal de estas notificaciones de Interpol, los anuncios públicos generan un efecto inmediato de alerta, de preocupación y de vulnerabilidad jurídica, así como, por ejemplo, ocurrió cuando la Fiscalía anunció en noviembre de 2024 la apertura de actuaciones penales con alcance internacional contra Edmundo González, o por ejemplo, cuando Nicolás Maduro también realizó declaraciones similares respecto a Leopoldo López. En ambos supuestos, la ausencia de información clara sobre los procedimientos formales, por supuesto que no impidió que se produjera un impacto intimidatorio tangible, pero es que eso se siguió repitiendo, y ya les hablé de los 21 casos de Luis Ratti. Y es que más allá de la persona directamente señalada, este informe documenta una modalidad particularmente grave: las represalias contra familiares asociados a este concepto de Sippenhaft,
de esta práctica que hacían, usted sabe, los alemanes de aquella época. Porque se trata de desplazar la coerción policial hacia el entorno familiar de quien se encuentra fuera del país. Si estás fuera, me voy contra tu familia. ¿Con el propósito de qué? De intimidar o de castigar indirectamente. Y hay 3 casos en ese estudio que ilustran ese patrón. La detención arbitraria de Rafael Eduardo Tudares Bracho, el yerno de Edmundo González, el 7 de enero de 2025. La detención de Julio Velasco, padre del dirigente juvenil Marcos Velasco, el 3 de septiembre de 2025. Y actos de vigilancia contra familiares de Christopher Correia, dirigente de Voluntad Popular, donde no solo buscaban a una persona, sino que la pagaron con su familia. En los 2 primeros casos, la privación de libertad se produjo en contextos vinculados a la actividad política desarrollada desde el exterior. Y en el tercero, la vigilancia funcionó como una advertencia silenciosa. Desde la perspectiva de los derechos humanos, estas acciones vulneran la libertad personal, la integridad física, psicológica y la vida privada familiar, además de algo muy grave, de contravenir el principio de responsabilidad penal individual y la prohibición de castigos colectivos. Algo que está en el mundo de la experticia del chavismo. En conjunto, el panorama que describe la ONG Sin Mordaza revela una estrategia que combina visibilidad y opacidad, formalidad jurídica y propaganda, coerción directa e intimidación indirecta, y no se trata únicamente de castigar conductas específicas, sino de producir un efecto expansivo, inhibir la protesta, desarticular redes de activismo en la diáspora y proyectar la capacidad del Estado de alcanzar con su brazo terrorífico a sus críticos más allá del territorio nacional, como hicieron con el teniente Ojeda. La implicación más profunda es que el exilio, tradicionalmente entendido como un refugio frente al poder dictatorial, pierde parte de su función protectora cuando el aparato represivo logra extender su alcance simbólico y operativo. Y en ese desplazamiento, la frontera dejó de ser un límite hace tiempo y se convirtió apenas en una línea que está más allá del mapa de nuestro país. Ahora, durante el directo de anoche nos hicimos eco de una denuncia gravísima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sobre la negativa de algunos tribunales de recibir solicitudes de aplicación de la ley de amnistía. Y cabe hacer consideraciones al respecto de esto que tomo de un especialista como es Gonzalo Imió, quien escribió en su cuenta de X un hilo acerca de esto. Porque él se refiere hacia estas negativas de los tribunales de la siguiente manera. Cuando las normas expresamente se determinan como de orden público y de interés general, artículo 4 de la ley de amnistía, implica que todos los órganos del poder público están obligados a aplicarlas, incluso de oficio, sin que ni siquiera alguien tenga que llegar a presentar una solicitud. Si además dichas normas son de interés general, entonces eso revela que no hay que tener una especial o particular cualidad para invocar su cumplimiento. Decir que esas normas son de interés general equivale a decir que todos, no solo algunos, no pocos, no, todos nos interesan que se respeten. Por si eso fuera poco, el derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 26 de la Constitución, lo es para toda persona, no para unos pocos, que un tribunal decida por sus santos bemoles que son los únicos que lo merecen. Además, ese artículo dice claramente que, ante los órganos de la Administración de Justicia, no solo se hacen valer los propios derechos, sino también nuestros intereses. Un familiar de un preso quizá no esté abogando por su propia libertad, pero sí en su propio interés. Y ya le explico rápidamente esto. Y no tengo, por supuesto, que cumplir ninguna formalidad para tener acceso a la justicia, para mí mismo o para terceros, puesto que ese mismo artículo expresa que el ejercicio de ese derecho no puede estar sometido a formalismos inútiles, así mismo como lo estoy diciendo. Ningún tribunal, así como lo que denunció el SNTP, puede negarse a recibir ningún escrito. Escúchelo bien, ningún tribunal puede negarse a recibir ningún escrito. Si el escrito consignado es extemporáneo, ineficaz o ha sido presentado de manera irregular, el tribunal aún así debe recibirlo y, en todo caso, pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre la inadmisibilidad de esto. Y por otro lado, al pedir la aplicación de la ley de amnistía, los solicitantes deben ser tenidos como víctimas, porque según la ley,
y a los efectos procesales, el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, la víctima no es solo la persona directamente afectada por un hecho dañoso, también lo son sus familiares, y eso es muy importante de recalcar. Y es que la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y el Abuso de Poder, la ONU, Resolución 4034 del 29/11 de 1985, establece que en la expresión víctima se incluye además a los familiares o a los dependientes inmediatos de la víctima directa. Se entiende bastante bien, ¿verdad? En conclusión, como dice Gonzalo Vimió, ha llegado, señores, la hora de desterrar de la administración de justicia en nuestro país esa práctica ilegal e inconstitucional de negarse a recibir escritos o solicitudes. Mucho más cuando se trata de buscar que se apliquen normas dirigidas para, usted sabe, promover la paz y la reconciliación. Porque estos tipos no son los dueños del país, ni son dueños de nada. Son servidores públicos y al público se deben. Así que bájenle 2 a la altanería con la que impunemente actuaron por 27 años, porque a ustedes luego les va a tocar pagar las facturas. Y yo espero que la ley en ese momento, en el momento de pasar la factura, sea implacable con estos sujetos. Y a veces uno cree que ya lo ha visto todo en Venezuela, pero siempre aparece un caso que te recuerda que el chavismo es el accidente fatal más trágico de nuestra historia. Los 11 cadetes del ejército que fueron liberados el día de ayer pasaron un año presos, acusados de terrorismo y traición por jugar al Call of Duty en su tiempo libre. Y mucha gente se sorprendió porque al parecer la noticia no hizo suficiente eco. Por jugar un videojuego, no estoy exagerando. Esto es chavismo en estado puro. Escuchemos la denuncia de uno de los padres de estos chicos. Día martes lo llamo y no me respondía. Llamo a un compañero de él, me dice, señor Vieira, mi compañero se lo llevaron del aula de clase. Se lo llevaron del aula de clase. Yo me preocupo porque a mi hijo se lo habían llevado. No sabía quién se lo había llevado. Ellos lo que dijeron, lo sacaron aquí y se lo llevaron, señor Vieira. Llamo a su comandante de compañía y me dice, señor Vieira, yo le digo, mire, me preocupa que mi hijo no me llama ni nada. Mi hijo no, su hijo fue, se lo llevó el DIESIN, Servicio de Contrainteligencia. Yo tuve 7 meses luchando porque nadie nos daba la ubicación de donde estaban nuestros hijos. Nos decían el DIESIN, pero en 7 meses, a los 7 meses, en el mes de agosto, fue que nos dieron la ubicación donde estaban aquí en el Rodeo 1, nuestros hijos. Y ya lo hemos visto. Ellos están ahí también, gracias a Dios. ¿Cuántos son? Son 11 cadetes. ¿Y de qué lo acusaron? De un supuesto juego. Que habían agarrado a un muchacho, a otro compañero, y el muchacho supuestamente lo acusa a ellos de que ellos jugaban con él ese juego de ese supuesto juego. Y de ahí mi hijo me dice que ellos estuvieron 2, 3 días en el DIESIN y después a los 3 días, el día 12 fueron trasladados aquí a la cárcel Rodeo 1. Y aquí, bueno, llevamos esta cruz esperando por la libertad de mi hijo, que es inocente. Que lo único él era servir a su patria como oficial de la República. Seguí mi ejemplo porque yo servicio con militar, 33 años de servicio, y le serví a mi patria. Igual él, muchacho inocente que lo que quería es su futuro y cómo se hizo tempestades todo esto que hemos vivido hasta el momento, mi familia, esperando por la liberación de mi hijo. ¿Quiénes eran? Luis Manuel Vieira, hijo del señor que estaba hablando en el video, Daiker Carrizales, Jonathan Mendoza, Daniel Camara, Renzo Flores, Luis Francisco Estupiñán Correa, Humberto Brito Ramos, Reiner Vivas, Ismael Waldron Pérez, Jorge Luis Enríquez González y Jorge Luis Vargas Prada. Esos son los nombres de estas personas. La DGCIM los detuvo entre febrero y marzo de 2025. Los desaparecieron durante 4 días.
Luego los llevaron a una casa clandestina en donde sufrieron torturas y presiones para que confesaran un complot que no existía. Y todo porque alguien decidió que jugar un videojuego militar era sospechoso. ¿Se acuerda usted cuando Maduro prácticamente prohibió los videojuegos de guerra? Bueno, en cualquier país normal, esto o plantear algo así sería un chiste, pero en Venezuela no. En Venezuela se convirtió en un expediente. Después de esto, los enviaron a una cárcel común, el Rodeo 1. Y en esta prisión metieron a militares, a extranjeros, a presos políticos y a cualquiera que el chavismo quiso silenciar. Uno, de hecho, de los cadetes que llevaron allí era menor de edad cuando lo detuvieron. Un muchacho que tuvo que cumplir su mayoría de edad en una prisión donde la ONU ha documentado innumerables torturas. Y ayer, 23 de febrero de 2026, estos muchachos han sido liberados. Les dieron libertad plena, esa frase que en Venezuela suena más a milagro que a un derecho de las personas. Y ahora forman parte de un grupo de más de 30 excarcelados después de la huelga de hambre que comenzó el 19 de febrero, donde casi 300 presos exigieron que se aplicara la nueva ley de amnistía. Y es que la presión al final funcionó, y por esto el régimen chavista, que hoy tiene miedo de las consecuencias con los Estados Unidos, se ve obligado a liberar a ciertos inocentes, pero no a todos. Al salir, los cadetes hicieron lo que muchos no se atrevieron. Hablaron, denunciaron torturas y pidieron justicia. Y recordaron que aún quedan casi 300 presos políticos, entre ellos más de 200 militares. Y por supuesto, la emoción que vimos en los videos con sus caras no era celebración, era un alivio. Pero eso también es una forma de cansancio. Y este caso, por supuesto, lo traigo a colación porque no es anecdótico y porque hay personas que siguen el canal que no están tan empapados de la realidad de Venezuela. Esto es la demostración al mundo de cómo funciona el chavismo, sobre todo cuando no tiene límites. Primero inventan un enemigo, fabrican una evidencia, después torturan hasta que alguien firma lo que sea y al final los libera en silencio, como si nada hubiera pasado. Porque la arbitrariedad en la tolda roja no es un error del sistema. La arbitrariedad es el sistema. Hoy estos muchachos están libres, pero el régimen que los encarceló sigue allí y no podemos olvidarlo. Y mientras exista el chavismo, en donde un videojuego puede convertirse en una prueba de traición y terrorismo, no habrá justicia. Estos jóvenes perdieron un año de su vida por un crimen que no existió. ¿Quién se los devuelve? Nadie. No hay forma de devolverlo. ¿Cuál es el precio que tendrán que pagar entonces los terroristas de Estado por haber iniciado esto? Buena pregunta, ¿verdad? Un resumen de Gustavo Cárdenas en Twitter para ilustrar un caso del que muchos, aunque parezca mentira, se enteraron apenas el día de ayer. Sobre las contradicciones del régimen con respecto a la tutela de los Estados Unidos, sobre la ruta del dinero mal habido de Maduro y de Alex Saab que pasó por Ecuador, sobre el operativo que acabó con el Mencho en México y mucho más, hablamos en este video que te dejo por acá. Así que pásate por allí y déjale un poquito de cariño si no lo has visto. Y esta tarde, recuérdenlo, un directo nuevo de Apolítico Live con Fonseca, de Solo Fonseca. Así que nos vemos sin falta esta tarde. Y como siempre les digo, señores, libertad o nada, porque seremos libres.